secar a la mar. Tardes. Buenas noches, amigo de Facebook. Que con las olas las penas vienen y van, ay que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Ay que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Ay, linda canariera, te voy a dejar. Ay, linda canariera, te voy a dejar. Me voy muy lejos, que me voy a la mar. Ay, que sí, ay, que no. Cómo se extrañaba esta melodía, cómo extrañábamos, me parece, más de uno estar escuchando esta música. Así que ahora sí, formalmente, buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde qué parte del mundo nos están viendo en el día de hoy. Feliz 2022, feliz 2022, primera vez que nos vemos en todo el año. Ahí veo las cámaras que se van prendiendo, algunos ya me están saludando por privado, como siempre contándome desde dónde están. Ahí la veo a Leonor, recién Nelly también que me estaba saludando. Qué lindo que es volver a estar, ahí lo veo a Luis, qué lindo que es volver a estar en esta hermosa comunidad virtual que ha creado el CIDICSEF. La verdad que un placer enorme, los extrañaba. Tengo que reconocer que los extrañaba no solamente yo, sino que también en las reuniones de la comisión directiva estábamos hablando de cuántas ganas que teníamos de empezar a vernos y de empezar a volver a este ciclo de charlas que tenemos desde el CIDICSEF. Hoy con realmente un placer inmenso el de poder contar con la destacada presencia de Álvaro López Asensio desde España, que nos va a estar disertando sobre la influencia del idioma hebreo sobre el idioma español. Querido Álvaro, antes de seguir hablando, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, contento otra vez de estar con vosotros y poder compartir este rato con todos ustedes, ¿no? A los que estáis allí por Latinoamérica, buenas tardes, y los que se están conectando en Europa y en Israel, pues buenas noches. Y tenemos más puntos de contacto también, después te voy a ir contando porque llegamos creo que a todos los continentes, ya no solamente Europa y América, sino que estamos en otros continentes. Antes de seguir como seguimos rutinariamente, quiero contarles que Mario Cohen no va a estar acompañándonos en el día de hoy. No quiero que se preocupen, es solo pura y exclusivamente por problemas técnicos que no se va a poder estar sumando en el día de hoy, pero desde ya que en los futuros encuentros que mantengamos, Mario va a estar acompañándonos. Está toda la comisión directiva que después los voy a ir nombrando, así que quiero que no se preocupen porque sé que en el flyer aparecía que Mario también iba a estar como disertante. Ahora sí, quiero contarles quiénes nos acompañan con el auspicio. Tenemos nuevos auspiciantes también que nos ayudan a realizar todos estos encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, el Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, Bialik San Fernando, Asociación Israelita, la Comunidad Marroquí Silva de Buenos Aires y también Tzabta. A todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Y último, antes de que Álvaro comience con su disertación, tengo dos cosas más para decirles. La primera, los invito cada vez que tengan dudas o consultas respecto a los temas que va a ir hablando Álvaro, a que escriban en el chat las preguntas, y en el medio de la disertación de Álvaro iremos haciendo pequeñas pausas para poder hacer las preguntas y las dudas que ustedes tengan, a ver si Álvaro nos puede ayudar a aclararlas. Que ustedes dirán, bueno, ¿quién es Álvaro? ¿Por qué Ilan habla tanto de Álvaro López Asensio?
tiene un currículum extenso, súper extenso, pero que lo traté de resumir lo más breve que pude, y quiero contarles que el profesor, teólogo e historiador Álvaro López Asensio es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y también amplió sus estudios en Jerusalén, donde profundizó en la historia del pueblo de Israel, su arqueología y sobre todo en la tradición rabínica y talmúdica del mundo judío, lo que lo ha convertido en un gran especialista en judeocristianismo y en antropología bíblica. También ha realizado estudios de máster en investigación y estudios avanzados en historia por la Universidad de Zaragoza. Lleva más de 20 años investigando la historia de los judíos de Calatayud y Aragón hasta su expulsión en el año 1492. La finalidad de estos trabajos de investigación es recuperar su historia y dar a conocer el pasado y legado cultural y patrimonial que han dejado. Este objetivo pretende también que los actuales judíos sefaradíes comprendan mejor su pasado para encontrar sus señas de identidad. También Álvaro ha recibido varios premios y reconocimientos, destacando los siguientes: el premio Maya Ibn Pacuda en el año 2012, que le otorgó la entidad Sefarad Aragón, y las editoriales Libros Certeza y Río Piedras, por el estudio, investigación y divulgación del pasado judío en Aragón. También el homenaje, reconocimiento con placa de honor en el año 2012, que le otorgó la excelentísima Diputación de Zaragoza y la Asociación Cultural Tarbut Sefarad de Calatayud, por su dedicación a recuperar la memoria de los judíos de Calatayud. También recibió el reconocimiento de la Asociación de Israel Rose Castel, Asociación para el Estudio del Patrimonio de Castel, por sus esfuerzos por preservar la historia del pueblo judío en España y el lazo estrecho entre los dos pueblos a través de las generaciones. También entre numerosos artículos y colaboraciones en distintos medios de comunicación y trabajos, tan solo por nombrar algunos, porque es mucho lo que tiene Álvaro. Quiero reconocer La Judería de Calatayud, sus casas, calles y barrios, publicado en el año 2003, también Oficios de los Judíos de Calatayud, libro publicado en el año 2006, Genealogía Judía de Calatayud y Sefarad, publicado en el año 2008, y La Mujer Judía en la Edad Media. Créanme que es mucho lo que hay para contar, pero sé que no me vinieron a escuchar a mí y que sí lo vinieron a escuchar a Álvaro. Así que, querido Álvaro, bienvenido. Te voy a poner ahí bien en grande para que todos te vean. Estamos dispuestos a escucharte. Pues muchísimas gracias, y sobre todo un saludo a Mario. Siento el que no pueda estar y no poder verle. Es un hombre que lucha por la cultura y sobre todo por difundir el mundo judío. Ilan, en la vida hay que evitar los elogios, pero hay que tratar siempre de merecerlos, ¿no? Y agradezco pues tu presentación, pero no es para tanto. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar esta conferencia sobre hebraísmos, los hebraísmos documentados en el siglo XV, la influencia del idioma hebreo sobre el idioma español. Pasamos. Eso es. Aquí he preparado un sumario para que vean un poquito de lo que vamos a tratar. En un principio vamos a ver cómo era la enseñanza en Sefarad, desde la enseñanza primaria, secundaria y las academias rabínicas, para luego ver pues la influencia del hebreo tanto en la morfología como en la sintaxis del español. Y luego trataremos desde un punto de vista documental algunas de las palabras que están en el diccionario de la Real Academia Española, y para acabar pues con una serie de palabras, nombres geográficos, nombres personales, que están muy relacionados con el mundo bíblico y con el mundo judío. Pasamos.
En primer lugar, quiero introducir diciendo que en Sefarat, en los siglos XIV y XV fundamentalmente, las comunidades judías tenían, vamos a llamar, una superioridad cultural, ¿no? Todos los judíos varones sabían leer y escribir, porque en las juderías era obligatorio la asistencia a la formación a la escuela. Esto pues les hizo ser aventajados con respecto a la comunidad cristiana y creó mucho recelo, mucha envidia. Uno de los orígenes del antisemitismo fue precisamente esta superioridad cultural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lógicamente tenían que leer en la bar mitzvah perfectamente las lecturas de ese día en la sinagoga, y luego también en las academias rabínicas constantemente pues la formación continua hasta que morían, ¿no? Sobre todo pues en las lecturas piadosas, en el Talmud, en la Mishnah, en la Tanakh. Era necesario la formación, pero no solo se formaba en los libros sagrados, ¿no? Sino también en cada ciclo, en primaria, secundaria, fundamentalmente, pues adquirían nociones de matemáticas, de historia sagrada, de geografía, de gramática, la gramática romance, que luego explicaré, ¿no? Y también hebrea. No sabían hablar hebreo, pero sí que estudiaban pues, la gramática y vocabulario relacionado sobre todo con el culto, ¿no? Palabras hebreas que eran necesarias para las ciertas oraciones, por supuesto que las recitaban de memoria en hebreo y muchas veces sin saber el significado, pero sí que las aprendían de memoria, ¿no? Igual que nosotros aquí en nuestros planes de estudio está el latín y el griego, que se estudia a final del ciclo de secundaria y sobre todo en bachillerato y en la universidad, los que eligen ese camino, ¿no?, de humanidades, pues eso no quiere decir que estudiar latín y griego signifique que sepan hablar latín y griego, sino que se estudia la gramática, se estudia vocabulario y con los diccionarios se traduce, ¿no? Pues era algo parecido, no sabían hablar hebreo, pero lógicamente sí que estudiaban la gramática y cierto vocabulario, sobre todo pues para poder encajar, entender pues ese vocabulario de culto, ¿no?, del culto sinagogal que era imprescindible. Por lo tanto, vamos a ver cómo era esa enseñanza antes de entrar en la influencia que pudo tener el hebreo sobre el idioma español. En la pantalla pueden ver que la primera escuela, que se llamaba Heder, limitaba a 25 el número de alumnos, pero podían llegar hasta 40 si el rabino, que era una de las funciones que tenía era atender la escuela primaria, pues tenía un ayudante, podían ampliar esa ratio, ¿no? ¿Qué se aprendía desde pequeños? Pues fundamentalmente me parece que hay que, por favor, ¿puedes poner la de atrás? A ver, un segundito. Eso es, eso es. Fundamentalmente, la primera educación es la familiar, ¿no? Los padres tienen una enorme responsabilidad, pero sobre todo es la madre, que va a ser la transmisora de los valores y la tradición judía, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el Shulchan Aruch ya se recogen los primeros deberes de los padres con los hijos y fundamentalmente la madre, ¿no? He puesto ahí algunos, los más importantes. Las necesidades físicas de los hijos hay que atenderlas y sobre todo su emancipación. Los hijos pues tienen que ser educados en el conocimiento de las leyes de Dios y del amor al prójimo, enseñar a los hijos a decir la verdad y ser respetuosos con la sinagoga y con todo lo religioso y relacionado con el culto. No deben practicar el castigo los padres,
y sobre todo procurar los hijos no recibirlo, ¿no? Y todo padre está obligado a enseñar a su hijo la Torá y fundamentalmente la madre, que es la que va a enseñar las primeras oraciones, le va a enseñar el credo, el judío, el Shema y sobre todo pues todo lo relacionado con el culto y las tradiciones, ¿no? Que va a ser pues las señas de identidad en el futuro. Por lo tanto, la madre es la primera educadora y va a ser la que marque un poco el ritmo de lo que va a ser los siguientes ciclos. ¿Pasamos? Eso es. Tenemos pues que la enseñanza primaria ya empieza desde los 3-4 años hasta los 10 años. En este primer ciclo, las ratios de las escuelas eran máximo 25 personas y podía llegar a 40 si disponía pues, de un ayudante. ¿Quién era el maestro? Generalmente era un rabino, una de las funciones. Sabemos que los rabinos pues, tenían pues, el que estaba relacionado con la sinagoga, el culto, luego pues, el que practicaba la sejitá, el sofer o notario, es decir, que había varias especialidades, ¿no? Y una de ellas pues, era atender la escuela primaria, desde 3-4 años hasta los 10. Allí, ¿qué hacían? Fundamentalmente pues, aprendían a leer y escribir, como veremos luego, se impartía en lengua romance, no en hebreo, pero sí que se enseñaba a escribir con los caracteres hebreos, el abecedario hebreo y, lógicamente, todos los documentos que que ellos tenían de carácter interno, pues eran redactados en lengua romance, pero con caracteres hebreos. Se les daba a conocer los libros de rezos piadosos y, sobre todo, se empezaba a dar las primeras nociones de la Tanaj, los grandes bloques, la Torá, los Neviín y los Ketubín, y también, pues conforme iban pasando de curso y iban aumentando de edad, pues lógicamente la tradición rabínico-talmúdica, ¿no? Y lógicamente también pues esas materias del saber entonces conocido, pues como he dicho anteriormente, pues nociones de gramática, vocabularios, historia sagrada, matemáticas, geografía, que eran pues lo esencial, ¿no? Sobre todo las matemáticas, porque eso es lo que les aventajaba con respecto a la comunidad cristiana. Eran gente muy bien preparada, al final del ciclo eran gente muy bien preparada y sobre todo culta, ¿no? Y ese aventajamiento pues no lo llevaba bien la sociedad cristiana. La mujer no iba a la escuela en la Edad Media, en Sefarat, pero sí que un rabino y sobre todo las madres y las abuelas se encargaban de formarlas en esos aspectos de la tradición judía que luego transmitirán a sus hijos. Tenían una enorme responsabilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora nada que hayan mandado vía chat. Muy bien, pasamos. Bien, el siguiente ciclo es la Mishnah, que es a partir de los 10 años, de los 10 hasta la Bar Mitzvah, hasta los 13 años. Sería el ciclo de secundaria, lo que llamaríamos un ciclo ya preparatorio para la ceremonia de la Bar Mitzvah, ¿no? Aquí se profundiza ya más, lógicamente, en el estudio y el conocimiento de la Torá y las prescripciones rabínicas del Talmud y la Mishnah, y el ciclo de enseñanza también es mucho más profundo y más serio en lo que es las matemáticas, la geografía, la historia del pueblo hebreo. Se estudia ya también fisiología humana, la zoología, algo de botánica, y sobre todo los fundamentos morales de la tradición judía, ¿no? Esto era muy importante porque, claro, con la lectura de la Torá en la Bar Mitzvah, pues, y la mayoría de edad, pues lógicamente el siguiente ciclo
que es las academias rabínicas, pues lógicamente necesitaban un estatus superior, una profundización superior, unos conocimientos superiores a lo que fue la enseñanza primaria. Era el rabino, unos días antes de la Bar Mitzvah, unos meses, pues lógicamente se preparaba para esa ceremonia, ¿no? El rabino explicaba su significado histórico, sobre todo teológico, también la tradición y lo que implicaba ser mayor de edad en la tradición judía, ¿no? Es decir, que en los últimos meses se circunscribía más a la Bar Mitzvah y lo que suponía la Bar Mitzvah para ese niño que dejaba de ser niño y que lógicamente pasaba a ser adulto, sus derechos, sus obligaciones y sobre todo pues todo lo relacionado con su comportamiento individual, personal, pero también hacia la comunidad. Pasamos. Álvaro, antes de pasarte a una consulta que me llegó, que me parece interesante, que Vamos dice allá. si se admitían alumnos que no fuesen judíos. No, para nada. Las juderías eran exclusivamente para los judíos. Los cristianos no iban prácticamente a la escuela. Desde muy pequeños ayudaban en los talleres artesanales o iban a ayudar a sus padres al campo, a las labores agrícolas, y solo estaba reservada la cultura para la nobleza o para los que querían hacer carrera eclesiástica, para los que iban para ser sacerdotes, ¿no? Entraban a los seminarios y sí que les daban cultura. El resto, la inmensa mayoría, era una sociedad pues analfabeta, ¿no? Contrariamente a lo que era pues la judería, ¿no? Eran autónomas y por lo tanto coexistían, pero esa coexistencia no les daba esa confianza para que fueran a las escuelas rabínicas o a las escuelas primarias y secundarias de la judería. Era única, exclusivamente para los niños de las juderías, ¿no? Y esto está perfectamente documentado, ¿no? Y ese grado de analfabetismo pues hizo que la sociedad cristiana les tuvieran esa envidia sana, ¿no? De que, bueno, pues tenían ciertos conocimientos, todos sabían sumar, restar, sabían el cálculo y sobre todo pues leer y escribir. La inmensa mayoría de la sociedad cristiana no era analfabeta, ¿no? Y entonces, por eso eran gente culta, eran gente, los judíos, refinada, eran gente que se podían presentar a cualquier sitio y eso pues se notaba a la hora de los negocios, porque no solo eran artesanos, eran mercaderes, viajaban mucho, hablaban bien, sabían de los tratos y crearon pues esa fama de hombres aventajados y de hombres sabios, ¿no? Que todo lo que tocaban pues lógicamente lo convertían en dinero y bueno, pues eso fue posible gracias a que tenían una cultura y una educación muy sólida dentro de las juderías. ¿Alguna pregunta más? Y sí, tengo una consulta más, así ya después seguís con el tema, porque hablaste un poco sobre las mujeres en aquel entonces una de las preguntas es ¿qué nivel de cultura se le daba a las mujeres en general? Las maestras difusoras de la cultura, sobre todo en leyes de pureza, en cómo ser una perfecta esposa, en las obligaciones del hogar, todas estas cuestiones, no tanto culturales como tenían en la escuela los varones, pero sí en estas cuestiones propias de la mujer y el papel que iban a desempeñar dentro de la familia y sobre todo en la educación de los hijos, pues se transmitían de madres a hijas y de abuelas a nietas y sobre todo también de algún rabino que sí que les introducía pues en todo lo relacionado con las leyes de pureza o todo lo relacionado con el tema de la mujer, ¿no? Y sobre todo lo que el Talmud y la Mishnah decía sobre sus obligaciones, ¿no?
pero la mayoría de ellas no sabían leer y escribir porque no iban a la escuela, pero sí que sabían pues todo lo relacionado con su papel dentro de la familia y sobre todo de la educación que debía dar a los hijos. Esta era la realidad. ¿Más preguntas? Perfecto. Te hago la última referido a este tema que me llegó, así seguimos avanzando y aprovechamos el tiempo, que dice qué tipos de fuentes se han encontrado sobre esta educación para los niños judíos, porque a esta persona le llama especialmente la atención el acento sobre las matemáticas y otras ciencias a las que hiciste mención. Pues sobre todo inventario de libros, ¿no? La expulsión se hicieron en las juderías inventarios de libros particulares, pero también de lo que los comisarios de la expulsión iban anotando, ¿no? Las academias rabínicas, que veremos ahora a continuación, pues estaban asociadas a sinagogas, tanto públicas como privadas. Las privadas eran rabinos pues, que tenían en su misma casa pues, un oratorio y tenían libros, sobre todo pues, del Talmud, la Misná, y libros también de grados de conocimiento del saber, entonces conocido, ¿no? Como hemos dicho. Entonces no solo estudiaban en las academias rabínicas pues la Torá, las Sagradas Escrituras, el Talmud, la Misná, sino también cualquier otra duda relacionada con el conocimiento y con la sabiduría, ¿no? Entonces a través de este inventario pues vemos que lógicamente había este grado de cultura, ¿no? Y sobre todo el que haya libros de estas materias, pero también de filosofía y de los clásicos griegos y latinos, nos dan una idea del grado de enseñanza y de categoría pedagógica que tenía y de la cultura que los judíos tenían entonces, ¿no? Entonces, a través de estos índices sabemos cómo eran la enseñanza en todos los ciclos, ¿no? Pero concretamente, si la pregunta es si hay algún vestigio documental, alguna referencia documental de la escuela, no. Sabemos que en estos inventarios, en las sinagogas había pues, ciertos libros, ciertas materias, y estas materias nos llevan a la convicción de que, lógicamente, se trataban en cada uno de los ciclos, se trataban estas materias, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, quedan algunas preguntas, pero si querés avanzamos un poco más en el tema y después retomamos, que van en sintonía con lo que veo que se viene ahora en el PowerPoint. Bueno, pues las academias rabínicas, la enseñanza superior, como he dicho, estaban en torno a sinagogas públicas, la sinagoga mayor, la sinagoga menor, pero también estas privadas que eran de rabinos que por su erudición talmúdica y su conocimiento de las Sagradas Escrituras, pues había gente que iba a ellas, ¿no? A partir de los 13 años, ya con la mayoría de edad, se tenía acceso a esta formación que era continua y ya hasta que uno moría, ¿no? Porque siempre, incluso pues el Talmud recomendaba que se visitase y se profundizase durante toda la vida en el conocimiento de la Torá y sobre todo de las prescripciones rabínicas, ¿no? En las academias, como he dicho, había pues, grandes bibliotecas. No se ha conservado ningún libro, solo tenemos los inventarios. Estos libros fueron quemados o destruidos por la Inquisición tras la expulsión y sí que se han conservado algunos de medicina y científicos, pero no aquí, sino que se los llevaron y luego en bibliotecas, por ejemplo, de Florencia, de Sarajevo, bibliotecas generalmente del este de Europa y de Italia y de Francia también, pues hay algunos de estos libros con caracteres hebreos escritos en aljamiado, que es la lengua romance con caracteres hebreos, y que por su profundidad y belleza, sobre todo a la hora de copiar, porque están escritos muchos de ellos a mano,
pues se han conservado milagrosamente. En las sinagogas también se guardaban todos los documentos notariales. Uno de los rabinos hacía de notario y todo lo que generaba, por ejemplo, las compraventas, los testamentos, pues entre judíos eran levantadas por el notario hebreo, por el notario judío, ¿no? Entonces guardaba sus archivos y cuando él moría los dejaba en la sinagoga. Por lo tanto, las sinagogas tenían no solo su biblioteca, sino también toda una serie de documentos que durante años, generaciones y siglos, pues allí se archivaban, ¿no? Todo esto desapareció y las referencias que tenemos de la actividad notarial son de notarios cristianos. ¿Por qué? Pues porque cuando intervenía en una operación o en un documento o en un negocio o en una compraventa un cristiano, pues la obligación era que no levantase ese acta notarial o diera fe de ese acto notarial un notario, un sofer judío, sino que tenía que ser cristiano. Entonces, muchas de las actividades notariales y de la vida cotidiana la conocemos a través de los notarios cristianos y desgraciadamente se perdió toda esa documentación interna de las juderías porque desaparecieron, ¿no? La Iglesia y la Inquisición se guardó mucho de destruir ese material que si se hubiera conservado, pues sería ahora pues, una joya, ¿no? Sí que muchos de los pergaminos y de las hojas de estos libros se reutilizaron después para guardas, es decir, para tapas de libros, ¿no? Libros de notarios cristianos o, por ejemplo, para los concejos utilizaban estas hojas para tapas y sí que se conservan ahora piezas sueltas que son de una gran belleza y son motivo de estudios, ¿no? Yo he encontrado varios y los he publicado, los he dado a conocer como algo extraordinario, pero no son todo el libro, sino que eran hojas reutilizadas, reaprovechables para otros libros, sobre todo para las guardas y las tapas. ¿Más preguntas? Sí, Álvaro, una de las consultas, si puedes explicar brevemente, me preguntan qué era el idioma romance, si quieres explicarlo un poquito. Sí, pues es los idiomas que evolucionan del latín vulgar, ¿no? El latín clásico durante la Alta Edad Media se convierte en vulgar y de esa lengua vulgar nacen otras lenguas. Por ejemplo, en lo que es sefaraz, en España, nació el castellano en una región del norte y se fue extendiendo. Tenemos otro idioma que es el gallego, otro idioma que es el aragonés, otro idioma que es el catalán. En el norte de España, toda esa franja, van naciendo otros idiomas. Estos idiomas se conservan hoy en día. En Aragón es un grupo reducido de unas 25.000 personas, va desapareciendo, pero se conserva, ¿no? Y en la Edad Media hay muchos escritos que se hicieron en esa lengua, ¿no? Se conserva perfectamente hoy el catalán. En la región de Cataluña, pues lógicamente todo el mundo habla y se enseña en las escuelas, las explicaciones en las escuelas se imparten las materias en catalán. Y lo mismo el euskera, por ejemplo, en el País Vasco no es anterior, es una lengua prerromana que viene directamente del indoeuropeo. Entonces, una lengua romance, las lenguas romances son esas lenguas que nacen del latín vulgar en la Alta Edad Media, pues se van adaptando esas lenguas, van evolucionando hacia palabras y expresiones y van haciendo una nueva lengua. Ya en la Edad Media, el castellano, el idioma castellano, fue la lengua vehicular, fue la más importante. Así como, por ejemplo, el latín en toda Europa fue esa lengua vehicular, fueras donde fueras, a Italia, a los Países Bajos, a Alemania, todo el mundo se entendía en latín, igual que ahora puede ser, por ejemplo, el inglés,
pues lógicamente en Sefarad, en España, se fue imponiendo como lengua vehicular el castellano, hasta imponerse. Y el resto de lenguas romances, pues se circunscribían al ámbito más o menos familiar o al ámbito coloquial pues de personas de un mismo pueblo, ¿no? Pero que cuando se iba a otro sitio, pues o a otro lugar o de negocios o de viaje, pues lógicamente se utilizaba el castellano porque era la lengua koiné, que se llama, ¿no? La lengua que todo el mundo conocía y en la cual uno se podía entender, y privadamente pues se hablaba pues, la lengua romance de su región propiamente dicha, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No por ahora. Sí, hay gente que me está pidiendo y cuándo arrancamos con el hebreo en el idioma español y demás. Les avisamos que ya estamos llegando, falta muy poquitito, pero todo esto se hace necesario para poder explicar el contexto. Álvaro lo hace de una forma genial realmente. Yo ya estoy anotando todo en un cuaderno, pero ya estamos llegando a el tema en cuestión. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, Álvaro, y Eso seguimos. es, pasamos. La importancia del maestro, no me voy a extender mucho en esto. El judío de Barcelona, Josep ben Judà Aknin, decía que las cualidades de un buen maestro, pues ahí las tienen: que domine bien la materia, que demuestre por qué utiliza su saber, que imparta la enseñanza gratuitamente, que trate al alumno como a un hijo, que conduzca al alumno por el camino recto, que sea paciente, tenga buena disposición y que tenga, sobre todo, amabilidad. ¿Pasamos? Por contra, tenemos los deberes del alumno, ¿no? Conservar el cuerpo y el alma puros, no avergonzarse de mostrar ignorancia, aprender los elementos básicos de las ciencias, esforzarse del estudio global de la ciencia, aprovechar cada momento para aprender. Hay que procurar sabiduría, procurar profundizar en el saber, honrar a su educador, y hay que rezar a Dios para que conceda la sabiduría. Estos deberes, tanto del maestro como del alumno, son de eminentes talmudistas y eminentes sabios judíos de los siglos XIV y XV, ¿no? Para que vean el nivel que había entonces y la importancia que se daba a la educación, ¿no? Tanto el maestro tenía deberes para con el alumno, pero el alumno también tenía deberes para con el profesor, y sobre todo para esa actitud que necesita toda persona en la educación, de estar abierto de mente y adquirir la sabiduría. Pasamos. La importancia de los libros, ya he hablado un poquito de esto, eran esenciales, eran muy caros porque se transcribían a mano. La imprenta llega ya a finales del siglo XV. Sí que se llegaron a hacer copias en imprenta que abarataron en su coste, y tenemos documentadas por esos inventarios de la expulsión que hacían los comisarios, bibliotecas particulares, algunas de muchísimos volúmenes, sobre todo de gente, judíos que practicaban la medicina. Y luego en las casas particulares se datan, se registran sobre todo Biblias, la Tanakh, libros de la Tanakh concretos, y sobre todo pues libros piadosos y comentarios pues al Talmud y a la Mishnah. Los libros estaban escritos en hebraico, es decir, en aljamiado, ¿no? En los documentos cristianos aparece aljamiado, en la terminología de las juderías era hebraico. Las escuelas pues enseñaban el alfabeto de la escritura sagrada, pero la lengua, como he dicho, es aljamiada, es decir, en romance con hebraísmos que se hablaba en cada reino de Sefarad, ¿no? Por ejemplo,
en Cataluña se hablaba el catalán, pues los judíos de Cataluña escribían en catalán pero con caracteres hebreos, ¿no? En Castilla era al revés, era en el aljamiado de Castilla, el idioma castellano, pero con caracteres hebreos. A esto se le llama aljamiado. Todos estos documentos pues, se calendaban, lógicamente, según la costumbre hebrea, como veremos luego. Álvaro, te interrumpo un segundo que me llegó una pregunta ¿Sí? que me parece justo para este momento. Me preguntan si en los documentos de los cristianos hay palabras hebreas en aquel entonces. Sí, las vamos a ver a continuación. Perfecto. Sí. Incluso con el documento, ¿vale? Un poquito de paciencia, por favor. Bueno, la influencia del hebreo en el idioma castellano o español. Pasamos, por favor. Eso es. Bueno, pues en el campo morfológico de la morfología se puede mencionar la posible procedencia hebrea del sufijo en on. Por ejemplo, guapetón, cabezón, agarrón, aguatón. Y aun por cierta analogía, también enote es como un diminutivo, ¿no? Guapote, amigote. ¿Por qué esto? Lógicamente ellos no sabían hebreo, pero sí que gramaticalmente lo estudiaban y dentro de su idioma aljamiado, es decir, de si hablaban, por ejemplo, castellano o hablaban aragonés o hablaban gallego, las terminaciones estas de la gramática hebrea, pues las hablaban ellos en los negocios con la gente, en los diálogos que tenían, por ejemplo, en las compraventas o en los géneros que elaboraban y los vendían, pues en esos diálogos sí que fueron introduciendo esa forma de hablar que ellos tenían propia en las juderías, ¿no? Es decir, que hablaban los idiomas aljamiados de cada región de Sefarad, pero con peculiaridades propias de la gramática hebrea, que aunque no la conocían, sí que esta forma de hablar sí que la introducían en el idioma correspondiente, o catalán, o aragonés, o castellano, o gallego, y que poco a poco fue fruto de ese diálogo y de esa comunicación con la sociedad cristiana, los cristianos fueron asumiendo esas lenguas, esos idiomas, fueron asumiendo estas peculiaridades de la gramática hebrea, ¿no? En el campo de la sintaxis, pues tenemos la repetición pura y simple del adjetivo o adverbio. Por ejemplo, en verdad os digo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en muchos de los pasajes de Jesús de Nazaret, que cuando se dirige a la gente, siempre en verdad os digo, comienza todas sus parábolas con esta frase, ¿no? Y es una repetición del adjetivo o inclusive del adverbio. También tenemos la formación en plural como complemento nominal. Los Moisés, los Abraham, los Jacob, es un plural que acompaña a un complemento del nombre, ¿no? Un nombre propio o cualquier otro nombre nominativo. ¿Pasamos? Tenemos también la formación del superlativo simple, ¿no? Cuando se antepone el adjetivo posesivo, lo mío, lo tuyo, o cuando encierra una idea cuantitativa. La pequeña, hablando de varias hermanas, pues la pequeña, la menor, la formación del superlativo simple. Tenemos también la formación del superlativo propiamente dicho, cuando se coloca el adverbio de cantidad muy antes del adjetivo. Por ejemplo, muy interesante. Y bueno, pues esta es una aportación que es propia del idioma, de la gramática hebrea, y que conviene recordar que, por ejemplo, estas lenguas romances que vienen del latín, pues lo hacen en isimus, ¿no? Por ejemplo, guapísimo. Pues lo que aporta la gramática hebrea no es en isimus, esa terminación isimo, sino que es muy, con el muy delante, que también es una manera de superlativo.
la sufijación del verbo, un recurso típico hebreo y ajeno al latín y al griego. Dígame, tráigamelo. Se sufija el verbo. Por ejemplo, en las lenguas romances que vienen del latín, fundamentalmente no tenía esta peculiaridad, ¿no?, gramatical. Pasamos. ¿Alguna pregunta? Nada por ahora, todas las dudas vienen siendo aclaradas. Bien, entonces en documentos, como me decía antes una persona, ¿qué documentos hay, si hay palabras en hebreo, ¿no? Yo he hecho hay muchas, pero yo he hecho una selección de las más importantes y con el soporte documental propiamente dicho, ¿no?, que reproduzco ahí para que se vea muy claro. Por ejemplo, la palabra hebraico. La palabra hebraico designa a los libros sagrados y hay varios matices, ¿no? Uno de ellos es cuando se designa libros sagrados y de oración escritos en hebreo. Un ejemplo, por ejemplo, el 31 de marzo de 1488, un judío de Calatayud llamado Yudá Sarfati declaró ante la Inquisición que juzgaba a otro bilbilitano, a otro habitante de Calatayud, que se llamaba esta vez cristiano Jaime Álvarez, que vio cómo el dicho Jaime Álvarez tenía las profecías y el salterio y la sidur en hebraico. ¿Qué nos quiere decir? Que estaba escrito con caracteres hebreos, ¿vale? Entonces, la palabra hebraico designa aquí precisamente en estos libros sagrados que estaban escritos, para que la gente lo entendiera, en los libros piadosos estaban escritos en aljamiado con caracteres hebreos. Sin embargo, la Torá, lógicamente, pues estaba escrita en hebreo y con caracteres hebreos, ¿no? Pero profecías, salterios, sidur en hebraico, escritos con caracteres hebreos. Otro matiz de hebraico es también las oraciones pronunciadas en hebreo, las pronunciadas. Tenemos un ejemplo, el 14 de marzo de 1488, otro vecino de esa localidad de Calatayud, llamado Miguel Peralta, el cristiano, explica ante la Inquisición que juzgaba a Felipe Pérez de Moros, que es cristiano también, cristiano converso, es decir, que fue antes judío y se bautizó. Y dice Miguel Peralta sobre este converso que vio muchas veces cómo rezaba en hebraico Felipe Pérez de Moros y leída en unas horas y un libro de letra judiega. ¿Qué quiere decir? Pues que lógicamente pues leían este tipo de oración, pronunciaban este tipo de oraciones y no solo rezaban, sino que leían, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Estas oraciones, pues lo que viene a significar la palabra hebraico es que la recitaban en hebreo, aunque muchas veces no sabían el significado, pero la recitaban. Y es curioso cómo los conversos, pues lógicamente, como las aprendieron de niños antes de bautizarse, pues seguían rezándolas en privado y no estaban exentos de que cualquier cristiano pues las pudiera escuchar, ¿no? A un vecino, o si iban por la calle y las rezaban en voz baja, pues también los leían. Lo oían perfectamente, o estaban trabajando y pues los oían rezar en hebraico esas oraciones que les enseñaron no solo las madres en la primera escuela, en la escuela del hogar, sino a lo largo también de los ciclos formativos que tenían en la judería. Pasamos. Otro matiz de la palabra hebraico lo tenemos en los testamentos entre judíos, ¿no? Todos los instrumentos públicos de los sofer o notarios estaban escritos en hebraico aljamiado y con datos y calendados en hebreo. Tenemos ahí un ejemplo, el 8 de septiembre de 1463, tras la muerte del judío Brahen al-Pastán, sus hermanos recurren a un árbitro procurador para interpretar el reparto de los bienes que dejó en testamento, ¿no? Y de su último testamento, que hecho fue en la ciudad de Calatayud a 25 días del mes de abril
año del a Nativitate Domine, es del nacimiento del Señor, 1462, y et segundo el conto de los judíos a 26 de Iyar, año del 5222, escrita y recibido por Yusé Hassan, judío habitante de la ciudad de Calatayud, notario de la aljama de los judíos de dicha ciudad. ¿Qué quiere decir? Pues que como interviene en el testamento algún converso que está bautizado, pues lógicamente quien tiene que levantar acta de este testamento y tiene que dar lectura y tiene que indagar de cómo debe ser el reparto es un notario cristiano. Si todos los miembros de ese testamento que reciben ese testamento fueran judíos, lógicamente lo hubiera hecho un notario judío, el notario de la aljama judía. Pero como había dentro de ese reparto conversos y estaban bautizados, por lo tanto tenía que intervenir necesariamente un notario cristiano. Y ese notario cristiano, generalmente en este tipo de documentos, lo que hace es fechar en la fecha del nacimiento de Jesús, fecha cristiana, pero también, lógicamente, hace referencia a la fecha del testamento que en su día hizo pues, ese judío, ¿no? Y es el calendario judío. ¿Alguna pregunta? Sí, te interrumpo un segundito, Álvaro. Sí. De antemano también pido disculpas si no llego a hacer todas las preguntas, porque entenderán que obviamente el tiempo en el Zoom es un poco tirano, pero me pareció muy interesante esta pregunta que dice el cuantificador muy está también en otros idiomas. Por ejemplo, very en inglés, ser en alemán, bardzo en polaco, pido disculpas si lo pronuncio mal. Y la pregunta es si esto también lo tomaron como un legado del hebreo. No lo sé en los otros idiomas, pero aquí las lenguas que provienen del latín, por ejemplo, el inglés no proviene del latín. El alemán no proviene del latín. El italiano, el francés, las lenguas romances de la península ibérica, de Sefarad, provienen del latín. Y en el latín, en la sociedad cristiana, es en isimus, la terminación del superlativo, ¿no? Pero el muy no existe en latín. Y por lo tanto la gramática latina no contribuyó a generar ese superlativo, sino que la terminación isimus era lo habitual. Y lógicamente la gramática hebrea pues sí que aporta esto a las lenguas romances que lógicamente pues no lo aportaba el latín. Y entonces es una peculiaridad de la gramática hebrea. Sí, es una influencia de la gramática hebrea en todas estas, por lo menos en el idioma castellano, que luego se generalizó en el idioma español. ¿Alguna pregunta más? No, podemos seguir. Venga. Testamentos en hebraico. También otro matiz en hebraico son las sentencias amigables. Cuando dos personas mantenían diferencias, buscaban a una tercera, el laudo de árbitros, una tercera para evitar judicializar el tema, ir a los tribunales. Y entonces se sometían al veredicto de esta persona, escuchaba las dos partes y buscaba una solución la mejor posible que no perjudicara a ambas partes y que fuera satisfactoria para ambas partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este ejemplo de 1455, ¿no? Paulo de Daroca, que era un converso de Calatayud, como árbitro, lo eligieron árbitro en unos pleitos amigables entre José Manián y Mosé el Huerto, ambos también judíos. El fallo, como Paulo era converso, posiblemente familia de alguno de los dos judíos, pues lógicamente lo tenía que levantar un notario cristiano. Si hubiera sido el árbitro que elegían un judío, pues lógicamente lo hubiera levantado un notario judío, con lo cual no hubiera llegado hasta nosotros esta referencia documental, lógicamente. Y entonces aquí vemos que
Yusé, el fallo se redactó en hebraico y luego en romance. Y Yusé, que estaba casado con Seti y que su hija se llamaba Acina, debían dar a Mose unas casas por tiempo y espacio de 8 años, contaderos del primer día del mes de Igar, más cerca pasado del año presente, que se contará al conto de los judíos 5.215 al creamiento del mundo, y al conto de los cristianos del año de 1450. Es un poco para que vean que en estas sentencias amigables, pues al redactarlas un notario cristiano, tiene que reflejar los dos calendarios, ¿no? Y lógicamente con el fallo de la sentencia, que este converso pues buscó esa solución entre estos dos, un conflicto de tipo familiar, de alguna compraventa o de transmisión de bienes. Pasamos. Otra palabra que aparece documentada y muy a menudo es el tratamiento de don. Juan de Madariaga, que es un gramático y escritor español de fama, dijo que en su vida de seráfico de San Bruno nos dice que porque este nombre don viene de esta palabra hebrea Adón, que quiere decir señor, y señor viene de esta latina señor. Siempre que este nombre se pronuncia o se escribe en latín, le quitamos una letra y así decimos Dominus. ¿Qué quiere decir esto? Pues que generalmente se piensa que la palabra don viene de dominus, don, pero que varios escritores y sobre todo lingüistas del siglo XVI y XVII pues nos dicen que no, que proviene de Adonai. Adón es la abreviatura de Adonai, y de Adón viene el tratamiento de don. Esto sí que se refleja muy bien en los documentos, esto se puede verificar en los documentos, ¿no? Veremos ahora un ejemplo, pero quiero profundizar en esta idea para que vean que examinados varios documentos, pues he llegado a la conclusión de que se utiliza el don para el pater familias, ¿no? El que ostentaba. Si en un documento se nombra el padre y varios hijos, pues el único que recibe el tratamiento de don es el padre. Los hijos, pues no, en el momento en que el padre moría, pues lo recibía el primogénito. Y el resto, si estaban casados y tenían su familia, pues tenían derecho como padres de familia, de otra, aunque provienen del mismo tronco, tenían el derecho de utilizar el tratamiento de don, señor, Adonai, de Adonai. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Brahén al-Puyat, judío de una localidad de Zaragoza que se llama Ariza, en la Edad Media aparece, en el siglo XV aparece como Fariza, constituye procurador suyo a don Jaco en Forna, Acaz en Forna, Yusé en Forna, Ento en Forna y Brahén en Forna, judíos hijos suyos. Esto está fechado en 1472. Y está en un protocolo notarial del notario cristiano Leonard de Santángel. Como se puede comprobar, el tratamiento de don lo tiene el pater familias, el padre del resto de los hijos, el resto de hijos de la familia, pues no reciben ese tratamiento. Otro matiz es que como he dicho, tras su muerte el tratamiento de don pasa a ese primogénito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el resto de hermanos también lo podían recibir si su talante personal, laboral o económico así lo requería. Mahoma el Trigano, vecino de Abella, y Alú Ayenil, moros
en este caso de Calatayud, pidieron un crédito a don Brahim Pasagón, hijo de don Salomón Pasagón. ¿Qué quiere decir? Que el padre tiene el tratamiento de don y el hijo también lo tiene, pues porque tiene un talante personal excepcional y era uno de los más ricos y aristócratas de esa comunidad judía, ¿no? Y como, bueno, pues era un hombre respetado y honorable, pues en estos casos excepcionales, aunque el padre viviera, también recibía el título de don. Otro matiz son los cargos de responsabilidad aljamial. Como dirigentes de la comunidad, pues también tenían el tratamiento de don, ¿no? Tenemos un ejemplo el 26 de junio de 1488. Fueron plegados, es decir, se reunieron los honrados don Yusé Sadoc, don Yudá Abayud y Simuel Pasagón Clavarios, que son los que llevaban las cuentas, la contabilidad, el presupuesto de las comunidades judías de la dicha aljama, Asac Enforna y don Asac Pasagón, adelantados de la dicha aljama. Es decir, que independientemente que tuvieran padres que vivieran, pues ellos por el hecho de ocupar esa dignidad local, pues lógicamente recibían también el tratamiento de don. ¿Alguna pregunta? No. Por ahora, hasta ahora veo que viene todo bastante claro. Estamos aprovechando los últimos minutos que tenemos con Álvaro, tenemos unos 20 minutos más, les aviso a todos. Acá en Argentina algunos me están preguntando, pues se acerca el horario de la cena, tranquilos. Lo vamos a aprovechar a Álvaro 20 minutos más, porque esto está realmente muy interesante. Álvaro, si querés proseguir, seguimos escuchándote. Sí. Otra de las palabras es sabadear, que aparece también en nuestro diccionario, y bueno, pues es el movimiento que se hace cuando se reza en la sinagoga o a nivel privado, ¿no? Tenemos un ejemplo en 1488, el 17 de julio, pues una vecina de Cervera de la Cañada, un pueblo de Zaragoza, confiesa ante la Inquisición que juzga a un converso llamado Simón de Santa Clara, que lo vio hacer oración al dicho Simón muchas veces por una cambra, una habitación, paseando, y cómo hacía la dicha oración iba sabadeando con la cabeza. Es decir, el movimiento que se hace habitualmente cuando se reza. Tenemos otro ejemplo en 1488. En este caso declaran contra Jacobo Álvarez, que es también converso, y dicen que las mulas en el camino por donde iban y les vio que estaban sabadeando, remeciendo la cabeza y rezando en hebraico. Entonces es una forma de llamar a este movimiento de la oración. Sabadear es muy peculiar y aparece documentado muchísimas veces, y es una palabra además preciosa, ¿no? De esta manera de denunciar esta forma de hacer la oración. Tenemos también documentada la palabra amén, que es, bueno, pues cuando se recita la verajá o la tefilá, pues se acaba con la palabra amén. Tenemos muchos documentos, yo aquí he puesto dos, solo voy a leer uno por tiempo. El 25 de enero de 1488 declaran contra Alfonso de Santa Cruz, que es converso, y dicen que ciertos días clamaba a los sobredichos sus hijos, es decir, los llamaba, cuando habían comido y hacían cierta oración pronunciando el uno bueno y el otro malo, y habían responder amén, amén, amén. Pasamos la palabra oinar o oínas, que está en el diccionario también de la Real Academia. Las oínas eran unas oraciones que pronunciaban los judíos, eran melancólicas, eran tristes, y se solían cantar pues en las sinagogas, y generalmente lamentaciones bíblicas, como las lamentaciones de Jeremías, ¿no? En español, en la Edad Media, también había un sinónimo que era la derecha.
Esta palabra, aunque está en el diccionario, sin embargo, no se dice mucho, se ha perdido su uso, drecha, es más bien una alocución medieval, pero sin embargo, oínas o oínar sí que se utiliza bastante en el vocabulario coloquial, ¿no? Tenemos un ejemplo, el 17 de marzo de 1488, Simón de Santa Clara, converso, declaran ante la Inquisición contra él y dicen que por muchas veces decía este testigo, tal día tenéis tal fiesta y habréis de decir tal pizmonim y tales oínas cuando se perdió la Casa Santa, es decir, el Templo de Jerusalén. Oínas era un género literario, pues oraciones que eran más bien melancólicas, tristes, y en este caso concreto, pues la tristeza de haber perdido el Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando fue la gran diáspora. ¿Seguimos? Otra palabra es malsín o malsines. No se utilizan mucho en nuestro vocabulario y aparece, sin embargo, en la Edad Media, en los documentos aparece con muchísima frecuencia. Los malsines, que era una palabra que solo utilizaban los judíos. En la comunidad cristiana fue posterior, tras la expulsión. Malsín eran los delatores de la comunidad judía que denunciaban a sus convecinos, a otros judíos, a las autoridades cristianas, para que los encarcelaran, los juzgaran y, bueno, les pusieran una pena. Estos estaban mal vistos porque eran, entre comillas, pues unos traidores, o bien por envidia o por lo que fuese, pues iban con mentiras. Los malsines, generalmente, las autoridades lo que hacían eran excomulgarlos, o bien le retiraban el saludo, o no podían entrar en la sinagoga durante un tiempo, o bien se tenían que marchar a otra judería a vivir. Tenemos ahí un ejemplo, que el 22 de abril de 1229, Jaime I, rey de Aragón, autorizó a los dirigentes de la comunidad de Calatayud detener, juzgar y condenar a los malsines, a malhechores, es decir, plenos poderes para perseguirlos, detenerlos y, si fuera el caso, condenarlos a muerte, si fuera el caso. No llegó nunca a este extremo, sino que más bien lo que hacían era, como medida fuerte, el expulsarlos de la judería. Tenemos otra palabra que es lamín. Se utiliza mucho en esta región de Aragón. La palabra lamín viene de el guiso que aparece tan documentado, que es el jamín. El jamín es la adafina, lo que se llama habitualmente la adafina. Era un potaje que se comía en la comida del sábado y era a base de carne gorda, tacos mercados en la judería, huevos duros, legumbres, generalmente garbanzos, y verduras, generalmente la col. Y se dejaba desde el viernes por la tarde hasta la comida del sábado, pues se dejaba a fuego o en las brasas para que estuviese caliente y se guisase poquito a poco. Hay infinidad de referencias sobre el jamín. De la palabra jamín viene lamín, que nosotros en España la utilizamos mucho, ¿no? Lamín, como algo muy rico. De ahí viene también la palabra laminero, que significa una persona que le gusta comer bien y, sobre todo, pues cosas buenas, ¿no? Tenemos varios ejemplos. El 28 de enero de 1488 juzgan a una conversa, María López de Moros. Cuando digo juzga, significa que la juzgan por judaizar, por practicar ceremonias, ritos y costumbres judías, ¿no? Y dice, pues, los testigos, que vio que en casa del dicho su amo, Ramón López, que era el marido de la acusada, guisaban jamín con carne y garbanzos y huevos muy duros hasta que se preparaban cardenos, es decir, morados. Tenemos otra palabra, pasamos, lógicamente judería, en otros lugares le llamaban aljama,
y en otros lugares le llamaban el cal. Depende de qué región y de qué comarca concretamente, ¿no? Hay una diferencia. Cuando la documentación trata el tema de aljama, son los judíos que habitan en la judería. La judería sería el espacio físico, el casco urbano, y la aljama sería la comunidad que vive dentro de esa judería, de ese espacio físico. Entonces, a veces se confunden, ¿no? La aljama judía como si fuera el recinto, ¿no? Y no, la aljama sería más bien los habitantes que viven en ese recinto. Tenemos varios ejemplos. Martín Ximénez, vecino de Calatayud, que tenía unas casas, si quiere, torresitas en la puerta de la judería de dicha ciudad. Pasamos. El cal, por ejemplo, pues viene de cajal, que es en hebreo reunión, asamblea y comunidad, y que aparece también muy frecuentemente documentada y que actualmente también se utiliza mucho este término, sobre todo en la zona de Cataluña. Sinagoga, bueno, aparece documentada siempre como sinoga. Dentro de siempre, cuando se levantaban acta de la reunión, la sinagoga tenía varias funciones, entre ellas, pues palacio de justicia, aparte de oratorio para el culto, palacio de justicia. Allí también pues era academia rabínica, lógicamente, y entre otras funciones, pues también estaba la reunión de las asambleas comunitarias para tomar decisiones, los dirigentes, ¿no? Sería como los parlamentos actualmente. Y entonces todas las reuniones que asiste un cristiano o porque piden un crédito, porque hay que tomar una decisión con respecto a la comunidad cristiana, cuál es la postura a tomar, la levanta siempre ese acta un notario cristiano. Y entonces tenemos documentadas varias reuniones de tipo de decisiones internas. Y siempre se localiza la reunión dentro de la sinagoga mayor de la judería de dicha ciudad. Pasamos. La palabra rabino, de rab, rabí, maestro, y ahí pues mi señor, mi maestro, y testificada por Rabí Yosef, hijo de Rabí Jacob Hazán, notario por autoridad real en todas las aljamas de Aragón. Es decir, que una de las funciones del rabino pues era, como ya he dicho antes, era la de sofer, la de notario, y lo nombraba el rey, y por eso podía ejercer en cualquier judería concretamente si era en Aragón, de Aragón, y si era castellano, en cualquier judería del reino de Castilla. Esta palabra, pues lógicamente está en nuestro vocabulario y yo pienso que es internacional. Pasamos. Otras, ya terminamos, otras son muy poco usadas, pero conocidas, como meldar, que es leer libros sagrados, mazal, destino o suerte, madrasa, academia rabínica, paraíso, Ganedén, cielo, Gehenna de fuego, se denomina infierno. Son estas dos últimas de tipo religioso, ¿no? Lo utiliza mucho pues la Iglesia Católica pues para establecer el cielo y el infierno, pero son palabras que provienen de las Sagradas Escrituras, de la Tanakh. Y por último, tenemos otros hebraísmos, ¿no?, que se utilizan frecuentemente. De tipo religioso, pues aleluya, cábala, cainita, ladino, marrano, fariseo, maná, pascua, sábado, saduceo, fariseo, sanedrín, leviatán, satán, talmud, sefardita. Tenemos nombres propios, pues los que aparecen en la Biblia, algunos ejemplos: Miguel, Gabriel, Rafael, Ana, Miriam, Bartolomé, Jesús, Josué, Moisés, Abraham, Aarón, Isaac, Benjamín, por poner algún ejemplo. Tenemos nombres geográficos: Montjuïc, que es monte de los judíos; Aljama, que ya hemos dicho que es la comunidad; judería, que es el espacio físico; Villa Juga, que es la villa
o pueblo de los judíos, Torá, Cal, Sefarat. Sefarat significa tierra lejana, aparece por primera vez en el profeta Abdías, en el capítulo 2, versículo 1, y es un relato de cuando el exilio a Babilonia en el 557, el pueblo de Israel y concretamente la ciudad de Jerusalén tienen que ir a Babilonia y están 40 años. Y nos dice que un grupo de esos judíos fue a Sefarat, que es la tierra más lejana que entonces se conocía, ¿no? Que era al otro lado del Mediterráneo. Y por último, palabras no hebraicas, pero cuyas acepciones son tomadas del hebreo y de la Tanakh. Bendecir, santo, justo, bienaventurado, bautismo, impío, piadoso, hermano, terrenal, infierno, cielo, paraíso, son generalmente afecciones, palabras que provienen del mundo religioso, ¿no? Que se utilizan más bien en términos teológicos. ¿Y alguna pregunta? Tenemos preguntas para hacerte, Álvaro. No sé si queda todavía alguna diapositiva más, mientras que respirás y tomás un poco de agua. Entonces, yo dejo de compartir. No, ya está todo. Perfecto. Entonces, yo dejo de compartir pantalla y quiero que veas en este momento los aplausos del otro lado y las caras, porque realmente, además de preguntas, me están llegando comentarios de todos diciendo lo bien que la están pasando, lo mucho que están aprendiendo. Y una pregunta que me llegó, que me parece que es muy interesante, Álvaro, hablaste mucho de lo que es en la historia, todo lo que representa esto en la historia, y una pregunta hace referencia a la actualidad, sobre si son conscientes los españoles de la importancia de la lengua hebrea y de la cultura judía en la cultura española, en la actualidad. Esto es totalmente desconocido, totalmente. Es decir, que cuando en secundaria, en bachillerato y en la universidad se estudia lengua y literatura, la materia de lengua y literatura, allí se trata de la evolución del idioma, ¿no? Y la aportación al español, ¿cómo se ha conformado a lo largo de los siglos? Bueno, pues ha habido influencia del latín, también los visigodos, que fue una etapa, también aportaron vocabulario, los musulmanes, muchas de nuestras palabras, sobre todo las que empiezan por al, que es muy rico ese vocabulario también, provienen del mundo del Islam, y lógicamente, pues como ha ido evolucionando en la Edad Media y posteriormente también, ¿no? Galicismos, también anglicismos, pero nunca se ha tratado el tema de la influencia del hebreo, sobre todo a nivel gramatical y sintáctico, en el idioma español. Yo sí que, por ejemplo, este estudio de la gramática, sí que lo he compartido y lo he dado en varios departamentos de lengua y literatura para que lo tuvieran en cuenta y lo enseñaran a sus alumnos, ¿no? Pero luego yo no sé si ellos lo habrán hecho o no lo habrán hecho. La cuestión es que en la universidad, que son los que forman a los futuros profesores, esto no se da. Es una lástima. Una lástima, sí. Realmente. Álvaro, de a poquito empezamos a cerrar el encuentro, queda un poquitito más de tiempo para disfrutarte, para aprovecharte, para seguir aprendiendo. Me queda una pregunta más. Allá en España son ya las 12:20 de la noche. Quiero remarcar esto porque Álvaro nos está dedicando un montón de tiempo, así que quiero agradecerte y mucho. Y también quiero anticipar que tenemos el placer de volver a contar con Álvaro, que pronto nos va a estar dando otra disertación, así que sé que es mucho lo que queda por saber. Quiero recordar, antes de hacer la pregunta final a Álvaro, que el 3 de marzo, el próximo 3 de marzo, tenemos un nuevo encuentro junto con el CIDICSEF. Lo vamos a estar diciendo en todas las plataformas, vamos a estar difundiendo por WhatsApp, por Twitter, por Facebook,
¿Me falta alguna? ¿Me falta alguna? Veo a la gente de la comisión directiva. No, creo que dije todas nuestras redes sociales. También por mail, vamos a ir por mail informando todo el ciclo de charlas que se viene con el CEDICSEF, así que los esperamos a todos, los seguimos esperando. Pero quiero, antes de despedirme con la pregunta final, a Álvaro, agradecer también a la comisión directiva que nos ayuda, ¿sí? A la comisión directiva del CEDICSEF que nos ayuda a realizar estos encuentros, y quiero ponerlos en nombres porque son muchas las personas que están trabajando realmente día a día, reuniones en el verano, en vacaciones, para poder lograr estos encuentros, y son el doctor Mario Eduardo Cohen, la profesora Graciela Teba de Riva, a la licenciada María Cherra Dazar, al doctor Leonardo Abadi, a la bibliotecaria Betty Dazar, a la secretaria Diana Cuitca, también a Jimena Chervis Testa, también a Martina Diz, un poco también que yo soy parte de la comisión directiva, que es un honor. Realmente estamos trabajando mucho para poder llevar la cultura sefaradí donde la estamos llevando, así que agradecerles a ellos. Álvaro, antes de despedirme, una pregunta final es la siguiente, la tenía acá marcada, que pregunta si Barajas y Borjas vienen de Baruj. Y pregunto porque hay un aeropuerto muy interesante allí en España, el de Barajas, a ver si hay alguna relación también con los judíos. Perdón, en estos momentos lo desconozco. Tendría que estudiar un poco la etimología. Si hace falta ir presencialmente a Barajas para chequear la información, el CEDICSEF está abierto para ir a conocer, o los que ya lo conocen, volver a Barajas y charlar con vos para chequear que la información sea correcta. No tenemos ningún problema. Álvaro, no sé si te quedó ganas de desarrollar algún pequeño concepto más, algo más, 5 minutos tenemos. Es un lujo realmente el que nos dimos en el día de hoy. Estamos muy agradecidos por tu charla y lo que nos has enseñado. Es un placer siempre estar con vosotros y os espero el día 3 de marzo, que hablaremos sobre la mujer judía de Sefarad en la Edad Media y sobre todo la condición social de la mujer en Sefarad, ¿no? Es una charla muy interesante y desde todos los puntos de vista, ¿no? Haré una exposición de lo que era la vida cotidiana y el ciclo vital desde el nacimiento hasta la muerte y el papel que jugaba la mujer en todos esos acontecimientos: matrimonio, velatorios, muerte, nacimiento, la bat mitzvah, y luego pasaremos un poco a ver pues, la condición social y los derechos que ella tuvo pues, a nivel legal. Impresionante. Yo personalmente voy a tratar de no perdérmelo. No sé ustedes, yo ya me lo dejo agendado. Álvaro, nuevamente gracias por el momento que nos has hecho vivir. Solo para remarcar que esto es cierto lo que dice Álvaro, no solamente por las fuentes que cita, sino que también la gente me comenta acá por el chat que dice: yo estudio filología hispánica y confirmo que no nos han enseñado lo que Álvaro nos ha dicho en el día de hoy. Así que ha sido un lujo, de verdad. La charla queda grabada también, tenemos en YouTube, me olvidé de contar, tenemos el canal de YouTube del CEDICSEF, donde se van subiendo todas nuestras charlas, así que un placer enorme arrancar el año así. Un saludo inmenso a los que nos acompañan en Facebook, mucha gente en Facebook que nos ha seguido, a la gente que nos ha seguido en todas partes del mundo, en el interior de Argentina también, que nos mandan saludos. Ha sido un encuentro maravilloso. Será hasta la próxima. Álvaro, nuevamente gracias. Me voy aplaudiéndote como todos los que están del otro lado, y a todos ustedes que hacen a esta comunidad virtual del CEDICSEF. Gracias por acompañarnos un año más. Se viene un año hermoso con muchos proyectos del CEDICSEF, así que será hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto. Un saludo. Nos vemos.